del capítulo 22. El apóstol Pablo es preparado para ser escarnecido por sus acusadores ante el concilio. El apóstol Pablo es llevado ante el concilio para ser escarnecido. O sea, no para ser juzgado ni para establecer un juicio, no, es para ser escarnecido. Pero eso era lo que se iba a hacer con el apóstol Pablo. O sea, hacerlo sangrar, hacerlo a producirle dolor, basado en puras mentiras y calumnia, que siempre es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Si usted no le da la oportunidad, igualito se va a levantar contra usted, pero es en mentiras y en calumnias, para calumniarte. El capítulo 23, ya entrando en el capítulo 23, el apóstol Pablo expone su buena conciencia ante Dios y para con los hombres. El apóstol Pablo en el capítulo 1 del 23 viene y expone su buena conciencia ante Dios y ante los hombres. El versículo 2, el máximo representante de la religión hace intentos desesperados por silenciar al apóstol Pablo, haciendo uso de agresiones físicas para detener el avance del evangelio. Más que la agresión física, queda en evidencia la intención que era la de callar el predicamento del apóstol Pablo. Más allá de la bofetada que se le dio al apóstol Pablo en la boca, más allá de agredirle físicamente, queda claramente evidenciado que la intención del sumo sacerdote era de callarle, producirle silencio. Recuerden en los capítulos 3 y 4 cómo las autoridades le dijeron a Juan, a Pedro y a Juan: silencio. Si ustedes siguen hablando en el nombre de ese nazareno que ustedes dicen que resucitó, lo vamos a meter preso y lo vamos a matar. Lo metieron preso una vez, después lo liberaron y se callan. No queremos volverlo a oír hablar en ese nombre. Se callan. ¿Y qué hicieron los apóstoles al otro día? Estaban en los pasillos, en el pórtico del templo, predicando otra vez. Estaban predicando otra vez. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el apóstol Pedro: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres? ¿Qué es lo que te dice el hombre? O sea, hablemos de sociedad. ¿Qué es lo que te dice la sociedad? Pero es que no es malo. ¡Wow! Es normal. O sea, ¿quién no? O sea, son tonterías. Y en eso te vas a llevar la vida. O sea, ¿qué es lo que te dice la sociedad? Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que decirle? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué le dice la sociedad? O sea, un cigarro. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Una cerveza? ¿Quién dijo que una cerveza hace daño? De hecho, es refrescante, es buena para los riñones. ¿Quién dijo? O sea, eso lo dice la sociedad. Eso lo dice la sociedad. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios? Me es lícito, pero no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Si bien tiene razón, no es dañina, una no es dañina. Por un trago, por un solo sorbo, por un solo traguito, comenzó la vida de los que hoy están en Alcohólicos Anónimos. Por uno solo, ellos no se tomaron un litro, glu, 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 no, por un solo trago, para que veas que no te cae mal, no te hace daño, para que veas lo que te siente. Ahí comenzó la tragedia de los que hoy por hoy están en la calle como alcohólicos empedernidos. Con un solo trago comenzó, con un solo cigarro comenzó los que hoy por hoy están muriendo de cáncer de pulmón por causa de la nicotina. Con un solo, no se metieron una caja de cigarro en la boca y fumaron la caja. Comenzó con uno solo, con un jaloncito. Dale un jalón para que sienta. Con un jaloncito comenzó. Con una sola probadita de droga para que te pase el cansancio, para que podamos terminar trabajando y nos ganemos las horas extras, para que vea cómo te sientes. Con un solo jaloncito de marihuana o de droga comenzó la vida de los que hoy por hoy no pueden salir de las drogas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. ¿Qué dice? Más que la agresión física era el intento de callar el predicamento del apóstol Pablo, pero un hombre o una mujer que haya sido llamado por Dios para tal ministerio, los golpes, en vez de detenerle, lo motivan a seguir adelante con la predicación del evangelio, como lo demuestran los versículos siguientes, desde el 3 hasta el versículo 5. Nos demuestran que la agresión del sumo sacerdote en la boca del apóstol Pablo, en vez de provocarle temor, lo que le hizo fue provocar euforia para que el hombre siguiese hablando y siguiese dando testimonio del evangelio del reino. Amén. A partir del versículo 5 continúan los presentes en el concilio armando algarabía,
tratando así de desviar la atención del propósito del concilio, ya que ellos lo que querían era matar al apóstol Pablo. Todos los presentes con algarabías que ni siquiera se entendían lo que querían decir o lo que estaban tratando de decir, lejos estaban de llevar un juicio. Lejos estaban de llevar un juicio porque ellos sabían que no tenían motivo ni causa por la cual llevar un juicio. Ellos querían era matar al apóstol Pablo. Matar al apóstol Pablo. El amigo que a usted le aconseja, la amiga que a usted le aconseja, lejos de querer alcanzar tu felicidad o tu bienestar, lo único que quiere es producir muerte en tu vida espiritual. Esa es la única intención, de repente no del individuo, pero sí de quien dirige a esa persona. De repente no de la persona, de tu primo, de tu hermano, de tu sobrino, de repente no de él, pero sí del demonio que está detrás de él, impulsándote para que te dé un consejo, que probando tú ese consejo te desvía, porque lo que Satanás quiere es producir muerte en el propósito que Dios ha establecido en tu vida. Y el diablo, que el Señor lo reprenda, te persigue de distintas maneras. Por la economía, por la salud, por persecuciones, por visión, por hogar, por matrimonio, por hijos, por todos los lados. Porque sí, el propósito de Él no es producir un mal en ti, sino que se muera el propósito de Dios en ti. ¿Qué le dijo el Señor a aquel joven que se le acercó? El Señor le dijo: mira, vamos a hacer lo siguiente. Tú quieres venir en pos de mí. Y le dijo: anda, deshazte de todo lo que tienes y vienes y me sigues. ¿Por qué deshazte de todo lo que tienes? Porque no iba a haber nada a través del cual el enemigo le iba a poner piedra de tropiezo, porque ya no tenía nada. Por un lado. Por otro lado, yo pienso sinceramente que si el muchacho le hubiese dicho a Jesús: está bien, maestro, déjame, pongo todo lo que tengo en manos de un testaferro para que se encargue de vender todo eso, y espérame y vengo corriendo a seguirte. De repente Jesús le hubiese dicho: no vale, vente y deja las cosas así como están, porque ya las había soltado del corazón. Al soltarlas del corazón estaba listo, ¿no? O sea, Cristo, el Señor, para nada está interesado en que tú y yo seamos pobres. Para nada está interesado en que tú y yo seamos arruinados. Para nada está interesado en que tú y yo andemos pidiendo limosna para comer. No, Él no está interesado en eso. Cristo lo que está interesado es que pongamos primeramente en nuestra vida el reino de Dios y su justicia, porque todas esas cosas que Dios sabe de que tenemos necesidad vienen como añadidura. Amén. Últimos versículos del capítulo 6 de Mateo. A partir del versículo 6, el apóstol Pablo, en medio de la algarabía, notó que la audiencia estaba dividida entre ¿qué? Entre dos corrientes, entre saduceos y fariseos, y en su conocimiento del tema aprovechó la ocasión para tomar ventaja de la situación. Familia, mire, nosotros no debemos ser neófitos de la palabra, a que estudiemos la palabra. O sea, ¿qué es un saduceo? ¿Qué es un fariseo? Si bien eso no me gravita, si yo voy a ser salvo o no voy a ser salvo, porque no sé qué es un fariseo o qué es un saduceo, el apóstol Pablo lo tenía bien claro. Y cuando el apóstol Pablo vio en la audiencia, en la algarabía, que estaba dividida la asamblea, sacó provecho de eso, de esa división que había en la asamblea. Sacó provecho porque él se dio cuenta que más de la mitad de la algarabía de la audiencia estaba de acuerdo con lo que él creía, porque los saduceos no creen ni en la resurrección, no creen ni en los ángeles, ahí lo dice, y no creen en un poco de cosas, pero los fariseos sí creen en todas estas cosas. Entonces el apóstol Pablo comenzó con este conocimiento, sacó ventaja. Por eso, familia, yo le decía, revisar en internet estudios bíblicos está bueno, estudiar por internet en la Biblia y algunos predicadores está bueno, pero si usted desconoce las doctrinas torcidas, usted se puede meter en un problema. Aún en el internet usted consigue un estudio, pone a leerlo y hasta lo acepta creyendo, pero si no se da cuenta cuál es el origen o qué es la organización que está dando ese estudio, usted se puede confundir. ¿Sí? Ahora, yo no le estoy diciendo a usted no oiga Cas Luna, no, yo mando alusiones por escatología y puro estudio, ¿sí? Si oye a Guillermo Maldonado, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar las escrituras y que el Espíritu Santo nos revele. Que el Espíritu Santo nos revela. Ahora, el conocimiento no está mal, porque el apóstol Pablo en esta oportunidad usó el conocimiento para sacar ventaja. Pero era que al apóstol Pablo el Espíritu Santo ya lo había regañado, ya lo había jalado por las orejas y ya le había enseñado directamente. Jesús le había enseñado el evangelio del reino verdadero. Amén.
Miren lo que sigue diciendo a partir del versículo 11. Dice: el Señor no desamparó al apóstol Pablo ni siquiera en los momentos más oscuros de su acusación, sino que en esa misma noche se le presentó para darle ánimo, fortaleza e instrucciones, en el versículo 11, de qué era lo que iba a hacer en Roma. Estaba el apóstol Pablo sumergido en un momento difícil en su vida, y en ese momento pudo ver al Señor. Amén. En el apóstol Pablo había una decisión. Legado. Mire, familia, lo que la unción, en el apóstol Pablo reposaba una unción. Una unción. ¿Qué es la unción? La unción es autoridad. La unción es la autoridad que Dios le da a usted para que usted use su poder. Bueno, la unción, en lo espiritual, es autoridad que Dios delega. Autoridad. Esa autoridad no está en todos. El sello del Espíritu Santo está así, está en todos el sello. Somos sellados por el Espíritu una vez recibido a Cristo. Somos sellados. Pero es el primer paso. El sello es el primer paso. Después del sello viene el bautismo. Después del bautismo viene la unción. ¿Sí? Son niveles. Son niveles. Usted y yo en el mundo espiritual somos reconocidos como hijos de Dios porque hay un sello en nosotros. Satanás no puede decir: no, ese es hijo mío. ¿Cuál hijo mío? El cipote. No le ves el sello. La otra vez dijimos: el sello en lo espiritual es como el hierro en las vacas. En lo natural. Donde vaya la vaca, se sabe que la vaca es de varina. ¿Por qué? Porque tiene un numerito. ¿Cuál es? El 4. El 4 le pertenece a la zona de varina. Si la vaca está en Valencia, el guardia dice: ¿esa vaca por qué está aquí? No, yo la compré, muéstreme la guía. No, usted no tiene guía, esa vaca es de varina. ¿Por qué el guardia sabe que es de varina la vaca? Porque tiene el numerito 4 pegado al sello, y eso está en el cuero. No se lo pueden borrar, porque si está deformadito se la quitan, porque lo quiso adulterar. En el mundo espiritual, el sello del Espíritu Santo se ve en cada uno de nosotros. Aunque nosotros no lo percibamos, en el mundo espiritual sí se percibe. Pero es el primer paso. De ahí en adelante viene el bautismo del Espíritu, donde empiezan a fluir todos los dones. O no digamos que todos en una sola persona, pero sí en la iglesia. Pero después de eso viene lo que es la unción. O sea, cuando Dios te delega a ti la autoridad: use mi nombre. No es que usted ora por un enfermo y el enfermo no se sana. No es que yo oro por un enfermo y me sana, se muere. ¿Sí? Pero entonces viene el que tiene la autoridad, la unción, ora y el muerto se levanta. El apóstol Pablo oró ¿por quién? Por Eutico, que se cayó del tercer piso, se cayó. El apóstol Pablo se bajó, oró por él y se levantó. ¿Y sabe qué sucede, familia? Que cuando esa autoridad es delegada en una persona, hasta Dios la respeta. Hasta Dios la respeta, porque si algo que no hace Dios es caminar como el cangrejo, Dios no se echa para atrás. Hasta Dios la respeta. Llega un momento en que Dios revoca la autoridad, llega un momento, pero hasta Dios respeta que la autoridad, cuando Él ha delegado autoridad sobre el hombre. Eliseo tenía una autoridad de parte de Dios extraordinaria, y vinieron unos muchachos y se rieron de él. ¿Y qué dijo? Que salgan osos y se los coma. Y salieron osos y se comieron un poco adolescentes. ¿Qué culpa tenían de ser adolescentes? ¿Ah? ¡Epa, calvo! ¡Mira tú, pelón! Ajá, eso. Ah, yo soy calvo y yo soy pelón. Ah, ok. Con la autoridad que él tenía, le ordenó a los osos que salieran. Los osos salieron y se comieron a los muchachos. O sea, ¿qué propósito tiene eso en Dios? A Dios le dijo: manda. No, eso no tiene ningún propósito. Estaba usando la autoridad. Que si él continuaba en ese camino, posiblemente la autoridad le fuese revocada, porque no se le fue dado para eso. ¿Usted cree que si Dios nos entregara a nosotros autoridad, acabábamos con Barinas? Acabábamos con Venezuela. Primero, los chavistas acababan con todos los de oposición, y segundo, los de oposición acababan con todos los chavistas, porque somos cristianos y ni siquiera en eso hemos madurado. Le tenemos rabia a los hermanos chavistas, y los hermanos chavistas no tienen rabia a los hermanos escuálidos. Ni siquiera en eso hemos madurado siendo cristianos. ¿Cómo cuerno Dios va a delegar una autoridad en nosotros tan peligrosa que es la autoridad? Dios tenía instrucciones, le dio instrucciones. Cuando el apóstol Pablo estaba en el momento más oscuro, se le apareció el Señor. Y cuando el apóstol Pablo ve al Señor parado frente a él diciéndole: no temas, necesito que vayas a Roma. El apóstol Pablo como que le entró un aire por dentro y dijo: no, todavía vamos bien. Todavía vamos bien, aquí está el Señor conmigo. Y aunque no lo volvió a ver más, hasta que no llegó a su presencia, él supo en ese momento que el Señor estaba con él y que le seguía acompañando. O sea, que viniera lo que viniera, así más adelante, en el mar, en el naufragio, se le apareció un ángel del Señor. También otra vez en visión se le apareció y le dijo: no temas,
Díganle a los demás que no tengan miedo, que ninguno va a morir. Van a perder todo, eso sí, pero ninguno va a morir. Ninguno. Toda una cantidad de malandros que andaban con Pablo. No que andaban, sino que iban en un barco de prisioneros. ¿No? Vamos a aclarar. Una cantidad de malandros, homicidas y ladrones que iban en un barco de prisioneros para las cárceles y ser juzgados en Roma, para las cárceles de Roma. Ahí va Pablo. Y de todos esos prisioneros y criminales y asesinos, Dios tuvo cuidado por causa de Pablo. Por causa de que iba Pablo. Pablo era el promotor de la vida en ese barco. ¿El barco se va a hundir? Sí. ¿Vamos a perder todo? Sí. Pero ninguno va a morir. Y así fue, ninguno murió. Llegaron a la playa, Pablo agarró chamisas para prender el fuego y una serpiente se le prendió. Le sacudió y la tiró en el fuego y no le hizo nada. Dios dijo, ninguno va a morir, ninguno va a morir. No va a venir una culebrita a matarme en la playa. No, yo no he venido a buscar santos. Yo he venido a buscar pecadores, al arrepentimiento. Por eso estaba sentado con publicanos y pecadores comiendo. Porque le estaba dando una palabra, le estaba trayendo vida. No, bueno, claro, esas eran las almas que Cristo necesitaba. No, para la sociedad es escoria, pero Cristo los había comprado a precio de sangre, para él no era escoria, para él era material valioso. Amén. Sigue diciendo, el caminar de un cristiano está trazado por Dios. El obrar de un cristiano tiene que estar trazado por Dios. El caminar del apóstol Pablo estaba trazado por Dios. Dios le dijo en el versículo 11, le dijo, necesito que vayas a Roma. ¿Sí le dijo o no le dijo en el versículo 11? Pero y casi que se muere en el camino. Pero bueno, Dios, me está diciendo que necesito, voy para Roma y nos estamos muriendo en este naufragio. Pasaron meses en un barco donde no salía el sol. ¿Por qué no salía el sol? Porque la tormenta estaba tan cerrada que no sabían si era día o era noche. No sabían si era día o era noche. Y bueno, Dios le dijo, tienes que ir a Roma. Y él, bueno, yo voy a Roma en primera clase. ¿Cuál primera clase? O sea, el que Dios te haya puesto en tu vida un propósito, eso no quiere decir que en lo sucesivo todo va a ser color de rosa, hermano Gilbert. No quiere decir que todo va a ser color de rosa. El que Dios te haya dado a ti una palabra por medio de un profeta o en una visión, un sueño, que te diga, te necesito porque me eres útil para llevar el evangelio. Aunque el te necesito suena como que muy importante para nosotros. Pero yo quiero que tú lleves el evangelio, por esa causa te voy a usar. Ah, no, entonces de aquí en adelante todo me tiene que salir bien porque soy instrumento en la mano del Señor. No. O sea, no quiere decir. Puede que las cosas no salgan muy bien, pero el propósito de Dios en ti se tiene que cumplir. Gústete o no te guste, porque una vez eres escogido por Dios, para más nada sirves. O sea, no te pongas a inventar negocios, no te pongas a inventar empresas, no te pongas a inventar X, Y, Z. Cuando Dios te da una palabra y te dice, te necesito para esto, ya no sirves para más nada. Eso no quiere decir que vas a dejar de trabajar, no. Eso no quiere decir que vas a dejar de ser papá, mamá, tío. No quiere decir. O sea, pero no te enfoques en más nada. Enfócate en el llamado que Dios te dio, porque de ahí en adelante para más nada sirve. Cuando Eliseo fue llamado, ustedes conocen la historia. Cuando Eliseo fue llamado, pasó Elías y le sacudió el manto por la costilla. ¡Ran! Y trácata, le dio el legado que Dios le había dado. Le dio el legado. ¿Qué hizo Eliseo? Quebró todo lo que tenía. Quebró la empresa que tenía. Parados, mató a los bueyes, se los dio de comer al pueblo, con los arados asó a los bueyes, se acabó el negocio. De ahí en adelante, ¿qué hizo? Detrás de Elías, mire. Y Elías no lo quería. Elías lo que, pero bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces ahí atrás mío siguiéndome? No, yo voy contigo donde quiera que tú vayas. Que te quedes porque el que te llamó a ti fue Dios, yo no. Así que yo no tengo problema contigo. La regla era con Dios. Yo a usted no lo voy a mantener ni a usted ni a nadie. Yo voy contigo. Quédate aquí que tengo que ir a Betel. Yo voy contigo. Quédate aquí que tengo que ir a Jericó. Yo voy contigo. Pero qué fastidio con este hombre. Dejó todo en el acto para seguir al Señor y al hombre que le había llamado, para aprender del hombre y recibir del hombre. ¿Y qué le trajo eso como consecuencia? Que cuando Elías fue arrebatado, le quedó la unción a través del manto que representaba la unción. ¿No? ¿Y qué fue lo primero que tuvo que hacer Eliseo? Abrir las aguas del río para poder atravesar, porque Elías lo dejó al otro lado del río. Sin embarcación y sin nada. Lo dejó al otro lado. Ah, bueno, pero tengo la unción. El agua se abrió y pasó en seco. La autoridad de parte de Dios para hablarle a la naturaleza y que la naturaleza obedezca. Esa es la unción. Una autoridad delegada de parte de Dios.
Y cuando hay esa autoridad delegada de parte de Dios, hasta la naturaleza obedece. Elías decía, no llueve hasta que yo no lo vuelva a decir. Y no llovía. 3 años sin llover. Y el hombre callado la boca. Hasta que dijo, se abren las nubes y se abre el cielo y viene agua. Y agua cayó. Pero era un hombre que tenía una delegación de parte de Dios. Versículo 12, del versículo 12 al versículo 22, vemos cómo los judíos traman un complot. Del versículo 12 al 22 vemos como los judíos traman un complot para terminar con la vida del apóstol Pablo. Lo traman calladamente, lo traman sigilosamente, hacen un esquema, hacen una maqueta para poder acabar con la vida del apóstol Pablo. Pero en el 16, en el versículo 16, el Señor usa a un joven de la familia del apóstol Pablo, un sobrino, para ser más específico, para interceder ante el tribuno por la vida del apóstol. Mire, familia, usted no sabe a quién Dios va a usar para sacarlo a usted del problema en el que está metido. Usted no sabe, puede ser a un joven, puede ser a un niño, pues no necesariamente tiene que ser el profeta de renombre Ronnie Chávez o fulano de tal. No necesariamente tiene que venir Bergoglio desde Roma a decirle a usted X, Y, Z. No, puede ser un niño, puede ser quien sea, en el que usted menos piense, en el que usted menos cree, puede venir la palabra de parte de Dios que te va a sacar de la situación en la que te encuentras. ¿Ok? O sea, no te enfoques solamente en el pastor, no te enfoques solamente en la pastora, no te enfoques solamente en el apóstol o en el profeta. No, la palabra de parte de Dios puede venir. ¿A través de quién le vino la palabra a Balaam? De la mula en la que él andaba cabalgando. Él andaba en la mula cabalgando, en una mula. Andaba cabalgando, iba bla, 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 bla. De repente la mula se trancó y no avanzó. ¿Por qué la mula no avanzó? Porque Dios dijo, no me pasa de aquí. Estableció una raya y dijo, de aquí para acá no me pasa. Y el profeta estaba tan enceguecido y tan enfocado en su bolsillo porque había dinero de por medio. Había dinero de por medio. El rey le había ofrecido cantidad de dinero y él iba derechito corriendo a maldecir a Israel. Iba corriendo rapidito para que le pasaran el billete, porque si no había maldición no había billete. Corriendo, Dios se le atravesó y le dijo, de aquí usted no pasa. El hombre estaba tan ciego que no vio. ¿Y quién le abrió los ojos? La mula le abrió los ojos. La mula le dijo, ¿qué te pasa, chico? Le habló, la mula le habló, le dijo, miró para atrás, ¿qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué no quieres avanzar? ¿Y de cuándo acá que tú me dices que te lleve a tal sitio y yo no te he llevado? No siempre me llevas, es que tú no estás viendo lo que está delante de mí, que no puedo pasar. Y el hombre en ese momento le fue abierto los ojos y vio al ángel de Jehová con una espada desenvainada que estaba atravesando el camino cuando no podía pasar. Recapituló y fue y le dijo al rey, así el rey me traspase su casa llena de oro y de tesoro, yo nunca podré revocar una palabra que Dios ha establecido sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo y no lo hará. Ahí fue donde el apóstol donde el profeta le soltó esta palabra al rey. Le dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y no lo va a hacer. Por favor. O sea, yo no puedo. Y aunque tú me des tu casa llena de tesoros, yo no puedo ir en contra de una palabra que Dios haya dicho. Yo no puedo maldecir algo que Dios bendijo. Ni puedo bendecir algo que Dios ya maldijo. Yo no puedo, dijo el profeta. Así que te calmas, te quedas con tu billete. Pero le dio una idea. Siempre atrás del billete. Siempre atrás del billete. El dinero es el que desvía el camino hasta del más servidor. Siempre detrás del billete. Le dio una idea al rey. Y ahí es donde nace la doctrina de Balaam. No sé si usted ha leído en Apocalipsis que habla de la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam se regresa y le dice, yo no puedo maldecir a ese pueblo porque ese pueblo ya Dios lo bendijo. Y yo no lo puedo maldecir por eso. Pero te voy a dar una estrategia. Póntele cerca, convive con ellos y róbale los hombres con tus mujeres. Mándale tus mujeres, róbale los hombres y hace que los hombres de ellos adoren a los dioses de tus mujeres, o sea, a tus dioses. Una vez que ellos adoren los dioses de tu tierra, Dios se va a apartar de ellos. Ahí sí le caemos encima. Esa es la doctrina de Balaam. No, le dijo,
métetele cerquita como amigo. Claro, sobre todas las sacerdotisas de sus dioses. Con tus mujeres que adoran a tus dioses, se van a meter con los hombres de ellos. Se van a traer a los hombres de ellos para acá y los van a poner a adorar a sus dioses. Ahí ellos pierden la fuerza porque Dios se aparta de ellos. Ahí tú les caes y se apodera de ellos. Hasta hoy se mantiene la doctrina de Balaam en muchos niveles y en muchas organizaciones. En el versículo 16 el Señor usa a un joven de la familia del apóstol Pablo para interceder ante el tribuno por la vida del apóstol. Ahora no se trata de quién, sino de qué hará Dios. No se trata de quién lo va a hacer, sino de qué hará Dios en los momentos. ¿Quién? Puede ser cualquiera, y en estos casos específicos fue un joven sobrino del apóstol Pablo. Del versículo 23 al versículo 25 vemos cómo Dios, usando al tribuno, planificó una salida para el apóstol. El tribuno armó un gran ejército de 472 soldados para asegurarse de que el apóstol Pablo llegase con vida al destino. Podemos leer qué dice Primera de Reyes, versículo 17, capítulo 8. No hay agua, la gente está muriendo de hambre. ¿Qué le dice Dios a Elías? Levántate, ve a Sarepta, que yo allí le he dado orden a una viuda que no tenía ni qué comer, pero yo le he dado orden que te mantenga. O sea, no le dijo, ve a la casa del rey de los vecinos, ve a la casa de aquellos embajadores, ve a la casa de aquellos empresarios. No, ve a la casa de una viuda porque yo ya le di órdenes. Cuando llegó la viuda, ni idea de la viuda de qué era lo que estaba pasando. Pero Dios le dijo a Elías, yo ya le di orden. O sea, es una locura el entendimiento humano, lo que Dios hace y cómo lo hace. Primero lo salva a través del sobrino, un joven que ¿qué? O sea, un joven que no figura en nada en la Sagrada Escritura. Segundo, el tribuno se levanta un ejército de 472 personas para que rodeen a Pablo, para que nada malo le pase, hasta llegar con el gobernador Félix. Al tribuno, un hombre inconverso que lo que quería era, más adelante en el 24 ustedes van a ver cómo el tribuno se comporta mal. Pero aquí Dios lo usó, por donde fuese y lo que sea, Dios va a usar para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. A su nombre.